Safí decidió quedarse con su padre hasta el momento de la partida, y éste renovó su promesa de otorgar la mano de su hija a su Salvador. Félix permaneció con ellos a la espera del acontecimiento. Mientras tanto, disfrutaba de la compañía de la joven árabe, que le mostraba el más sincero y dulce afecto. Conversaban por medio de un intérprete, aunque a veces les bastaba el intercambio de miradas, o Safí le cantaba las maravillosas melodías de su país. El turco permitía que esta intimidad creciera y alentaba las esperanzas de los jóvenes enamorados. Mas había concebido para su hija otros planes. Odiaba la idea de verla unida a un cristiano, pero temía la reacción de Félix caso de demostrar sus verdaderos sentimientos, pues sabía que todavía estaba en manos de su liberador y que éste aún podía entregarlo a las autoridades italianas. Maquinó 1000 planes que le permitieran prolongar el engaño mientras fuera preciso, y, en secreto, llevarse a su hija con él cuando se fuera. Estos proyectos se vieron muy pronto favorecidos por las noticias que llegaron de París. La huida del turco había provocado gran indignación en el gobierno francés, que estaba dispuesto a no ahorrar esfuerzos para detectar y aprisionar al liberador. Pronto se descubrió el plan de Félix, y Delasse y Ágata fueron encarcelados. La noticia despertó a Félix de su idílico sueño. Su anciano padre, ciego, y su dulce hermana estaban prisioneros en una repugnante celda, mientras él disfrutaba de la libertad y la compañía de la mujer a quien amaba. Esta idea lo atormentaba. Acordó con el turco que, si, antes de que Félix pudiera regresar a Italia, encontraba la oportunidad de partir, Safí lo esperaría en un convento de Livorno. Despidiéndose de la bella árabe, se dirigió a París con la mayor rapidez y se entregó a las autoridades, esperando conseguir así la libertad de Delasse y Ágata. No fue así. Hubieron de permanecer 5 meses en la cárcel antes de que tuviera lugar el juicio que les arrebataría toda su fortuna y les condenaría al destierro. Hallaron un triste refugio en Alemania, en la casa donde yo los encontré. Félix pronto se enteró de que el innoble turco, a causa del cual él y su familia habían sufrido tan tremenda desgracia, había traicionado los buenos sentimientos y el honor al descubrir la miseria en la que se hallaba sumido su liberador, y, con su hija, había abandonado Italia. A Félix, insultantemente, le envió una ridícula cantidad de dinero para ayudarlo, según dijo, a conseguir algún medio de subsistencia. Estos eran los tristes sucesos que azotaban el corazón de Félix cuando lo conocí, y que hacían de él el más desdichado de su familia. Hubiera podido sobrellevar la pobreza e incluso vanagloriarse de ella, de ver que esta desgracia fortalecía su espíritu. Pero la ingratitud del turco y la pérdida de su amada Safí eran golpes más duros e irreparables. Ahora
la llegada de la joven árabe le infundía nuevo valor. Cuando se supo en Livorno que a Félix se le había desposeído de sus bienes y su rango, el turco ordenó a su hija que se olvidara de su pretendiente y que se dispusiera a volver con él a su país. La naturaleza bondadosa de Safí se rebeló contra esta orden e intentó razonar con su padre, el cual, negándose a escucharla, reiteró su tiránica orden. Pocos días más tarde, el turco entró en la habitación de su hija y, atropelladamente, le comunicó que tenía razones para creer que su presencia en Livorno había sido descubierta y que estaba a punto de ser entregado a las autoridades francesas. En consecuencia, había fletado un navío que, rumbo a Constantinopla, zarparía en pocas horas. Pensaba dejar a su hija al cuidado de un criado fiel para que, con más tranquilidad, le siguiera con el resto de los bienes que aún no habían llegado a Livorno. Cuando Safí se vio sola, reflexionó sobre el plan de acción que mejor convenía seguir en esta situación de emergencia. Odiaba la idea de vivir en Turquía. Sus sentimientos y religión se oponían a ello. Por algunos documentos de su padre que cayeron en sus manos, supo del exilio de su prometido y el nombre del lugar donde residía. Durante algún tiempo estuvo indecisa, pero finalmente tomó una determinación. Cogiendo algunas joyas que le pertenecían y una pequeña suma de dinero, abandonó Italia, acompañada de una sirvienta natural de Livorno que sabía turco, y se dirigió a Alemania. Llegó sin dificultad a una ciudad que distaba unas 20 leguas de la casa de los de Lassey, donde la criada cayó gravemente enferma. Pese a los cuidados de Safí, la joven murió y la hermosa árabe se encontró sola en un país cuya lengua y costumbres desconocía. Por fortuna, había caído en buenas manos. La italiana había mencionado el nombre del lugar hacia el cual se dirigían, y tras su muerte, la dueña de la casa en la que se habían alojado se cuidó de que Safí llegara con bien a casa de su prometido. Capítulo 13. Frankenstein, de Mary Shelley, leído por Alba para albalearning.com.